Como dijimos ayer, cuando estábamos pensando en la web, en el Powerhouse, hace una década más o menos, estábamos pensando en esta noción del museo virtual. Nosotros pensamos que el museo virtual tenía que ver con generar visitas tridimensionales y también generar un recurso enciclopédico. Nosotros como museo éramos la autoridad, nosotros pensábamos que éramos los que controlábamos esa experiencia. Ahora nosotros estamos pensando en sacar la colección y ponerla a disposición del resto de la comunidad, generar esta idea del museo sin muros o sin paredes, donde el contenido del museo existe más allá de los límites físicos del edificio del museo en sí. Entonces, de alguna manera, el museo se transforma en una especie de biblioteca, se transforma en un proveedor de servicios y el espacio digital se transforma en un proveedor de datos. Entonces, en lugar de ser una enciclopedia, es decir, se transforma en un recurso en el cual la gente puede armar bibliotecas. Es como el caso de Wikipedia, por ejemplo. Entonces, al momento de amigarnos con esta situación, nosotros tenemos una autoridad que está bastante limitada al contexto, es decir, es una autoridad que se especifica al contexto. En forma similar, nosotros nos tuvimos que amigar con el hecho de que el visitante, el usuario, es el que tiene el control sobre la experiencia. Ahora ellos pueden navegar por el edificio físico, pero también pueden navegar por el contenido digital y nosotros tenemos la atención o recibimos la atención de este usuario durante un breve periodo de tiempo. Esto es especialmente así con el espacio digital. La gente tiene muchas más opciones y por lo menos cuando visitan el edificio físico del museo, uno tiene al usuario atrapado ahí dentro del edificio, no se puede escapar. Y bueno, también la interfaz para conectarse y relacionarse con el contenido digital se está volviendo cada vez más personal, sobre todo por las tecnologías móviles. En realidad me estoy refiriendo más que nada al uso del sentido del tacto y de la voz también. Otra cosa que ha cambiado, y bueno, de eso vamos a hablar ahora durante los próximos 40 minutos más o menos, es que dado que la web está en todos lados, en realidad la web no está en todos lados, sigue habiendo un montón de desigualdades. Hay diferencias en velocidad de acceso y también en contenido, pero la web se está volviendo, es verdad, cada vez más accesible a cada vez más personas. Pero lo que sucede con esto es que tiene que haber como una especie de compensación entre la capacidad de tener privacidad y la capacidad de que todo lo que uno haga sea rastreable. Una de las cosas con la web, con Internet, es que todo es rastreable o casi todo es rastreable, sea que se trate de ser rastreable hacia una persona o hacia una computadora. Eso en realidad se vuelve irrelevante cuando la computadora que estamos utilizando para conectarnos a Internet está dentro del bolsillo o la cartera de cada persona. Entonces, esta distinción que nosotros solemos tener entre rastreabilidad y la capacidad de rastrear conexiones en Internet a una computadora significa cada vez más la rastreabilidad a un individuo en particular. Entonces tiene que haber como esta compensación entre tener acceso a el contenido digital, especialmente el contenido digital personal y esta sensación de privacidad. Y la privacidad es el tema al que se enfrenta el espacio digital en este momento. Probablemente nosotros vamos a estar negociando esto durante la próxima década. Obviamente, todo lo que uno genera en la web crea datos. Esto nos da sentido de escala y nos da las herramientas que nos sirven para analizar los datos y esto nos da todo el énfasis que necesitamos. Entonces, ¿qué significa todo esto? En los espacios museísticos y también en los espacios culturales, para poder
concretar y desarrollar la misión que tenemos como organización, nosotros tenemos que evaluar constantemente las cosas que nosotros hacemos, especialmente en el espacio digital, porque nosotros estamos compitiendo para atraer el tiempo y la atención del público. Y como yo dije, en el espacio digital, el tiempo y la atención son cosas que escasean mucho. Em, Hay otras cosas que pueden estar mirando los usuarios, puede haber otras cosas que los usuarios pueden estar haciendo tanto antes de la pantalla o lejos de ella. Cuando nosotros captamos la atención o el tiempo de un individuo, realmente nosotros tenemos que lograr que valga la pena, para ellos y para nosotros. Entonces, este es un cliché, digamos, del desarrollo de software o lo que dicen los diseñadores. La cuestión no pasa por qué es lo que hace el software o el website. Lo que realmente importa es lo que hace el usuario con aquello que uno le pone delante de sí. Entonces, esto tiene que ver con la modificación de los propios productos a medida que cada nueva versión se pone a disposición. Cada proceso de diseño es algo sumamente importante para mí. Es una de las cosas con las que van a tener que luchar los museos, especialmente en el espacio físico, porque tenemos que diseñar y exponer, formar o construir una exposición, poner una exposición sobre el piso, etcétera. Lo importante es que cuando el visitante llegue a nuestro espacio de exposición, ellos una cosa que siendo yo una persona que ha trabajado durante muchos años en la web, todo el mundo que trabaja con la web sabe que lanzar un website o lanzar un producto digital es el principio, no es el final del proceso. Entonces, en Powerhouse y en el trabajo que he hecho con muchos otros museos, he tratado de instalar esta idea de que los espacios de exposición nosotros deberíamos estar aplicando más filosofías tipo web. Cuando nosotros lanzamos una exposición o inauguramos una exposición, ahí tenemos que ver qué es lo que sucede y estar dispuestos a hacer modificaciones e incorporar cambios cuando los visitantes se acercan a nuestros espacios y empiezan a interactuar con ellos en formas que nosotros no esperábamos. Entonces, la medición, la evaluación y el análisis constituyen partes fundamentales de cada posición y proyecto digital. Esto lo extendería a decir que la evaluación, el análisis tiene que ver con el hecho de que todo el mundo tiene que trabajar con las tareas asignadas y también los datos y los aprendizajes, las lecciones aprendidas deben generar un cambio inmediato, pero también esto debería alimentar la base de conocimientos de la organización. Esta es a medida que los proyectos se van instalando, las exposiciones, los websites, las aplicaciones móviles, el contenido digital, la investigación, los libros, todo esto tiene que evolucionar. Estas son lecciones aprendidas que surgen de los visitantes o estos ciudadanos empiezan a interactuar con todos estos conceptos o proyectos y todo esto tiene que servir para construir la siguiente versión del museo, de la organización. Entonces tenemos este objetivo a corto plazo que tiene que ver con arreglar algún problema en situaciones críticas, reducir fricciones, mejorar la situación y después tenemos estos objetivos a largo plazo que tienen que ver con el agregado, la sumatoria de todas estas lecciones que tienen que incorporar cambios a la organización para beneficiar al público en general. Entonces, a nivel digital, nosotros tenemos algunas herramientas que sirven para esto. Entonces, si nos fijamos en algunas, por ejemplo, tenemos métricas
o herramientas de medición de usuario basadas en el sitio. Nosotros utilizamos los datos para mejorar la experiencia del usuario, pero otra cosa que aportan estas herramientas es que permiten identificar los usuarios que se están acercando, que están visitando al website y los usuarios que uno espera atraer. Esto en Powerhouse, cuando nosotros tenemos una colección, nosotros nos damos cuenta de que había muchas cosas que pensamos que iban a ser populares en vivo, pero en realidad no resultaron ser tan populares. Una de las cosas que nosotros aprendimos es que había comunidades en la web que nosotros nunca pensamos que hubieran sido capaces de acercarse a la exposición a nivel físico y sí la visitaban en la web. Esto se remonta al tema del que hablé ayer, por ejemplo, en Sydney. Nosotros nunca pensamos en una experiencia masiva, pero en Flickr nos dimos cuenta de que en realidad había una audiencia y una que realmente podía visitar el museo. Entonces, estas son herramientas, por ejemplo, hay herramientas que sirven para analizar y medir, como Google, por ejemplo, que se pueden utilizar no solamente para identificar al, al usuario existente, sino también para identificar nuevas audiencias. Si nos fijamos en las métricas a nivel del ISP, es decir, el proveedor de servicios de Internet, por ejemplo, mis colegas y yo podemos ver otras cosas, podemos ver lo que están haciendo otros museos, ver cómo se comportan, compararlos con el nuestro. También hay métricas sociales que sirven para ver las formas como el contenido se refleja, por ejemplo, en Facebook o en Twitter. Y nuevamente sirve para identificar formas en las cuales uno puede tener un alcance más amplio a una audiencia mayor en forma más efectiva. Nosotros creemos que ahí hay una diferencia, particularmente en el espacio social, en los medios sociales. No necesariamente hay que atravesar una brecha aquí. Tenemos que tener en cuenta que puede haber relaciones multidireccionales. Dentro de Flickr incluso, nuestras imágenes llegan a un público muchísimo mayor. Y lo que nos importa en realidad es la calidad y la posibilidad de llegar a muchos más usuarios, mucho más apasionados. Esto nos lleva a un cuarto tipo. Después de haber hecho las mediciones cuantitativas, se pueden desplegar mejor las investigaciones cualitativas, hacer entrevistas, hablar con los usuarios, etc. Hay una brecha aquí y esta brecha está ahí. Y utilizamos un instrumento de medición. Esto fue interesante tanto para el Powerhouse como para otros museos. Y hemos pasado a utilizar aplicaciones para móviles también. Habitualmente, en los sitios web, hemos diseñado una serie de patrones que funcionan relativamente bien en ciertas circunstancias. Para los teléfonos celulares, esto está evolucionando muy rápidamente y hay mucho trabajo en que la gente aprieta un botón y puede ir viendo listas. No, les pedimos disculpas, pero se corta un montón la transmisión. En la interacción, en el diseño de interacción, se crean experiencias dentro de esto
hay mediciones que se conectan que resultan muy útiles para el diseño del sitio. Aquí pueden ver un ejemplo de la colección de la base de datos. Así pueden ver cómo la gente utiliza la colección. Aquí pueden ver la base de datos de la colección en 2006. Y tenemos distintas herramientas de medición. Es decir, hacer las mediciones necesarias, ver cuánta gente está visitando el sitio, de qué países vienen las visitas, ese tipo de información. Otra cosa muy interesante fue el diseño digital. Como vimos al principio, sería muy útil comparar si la gente se comporta de la manera prevista o si los visitantes operan de una manera nueva, distinta. Empezamos a traer las investigaciones. Aquí tenemos una serie de 21 libros que se pliegan y se despliegan. Esto lo hizo un diseñador japonés, Hiroaki Oya. Si pregunto a un curador de moda cómo espera descubrir estos libros en nuestra colección, probablemente diga, bueno, buscaría con el nombre del trabajo, el nombre del autor, el diseñador, Hiroaki Oya, tal vez el nombre de la empresa y tal vez un tema, moda japonesa. Lo que tenemos en esta propuesta es que se puede hacer algo en términos reales. Se puede buscar hacer una especie de búsqueda y descubrir estos objetos. Aquí uno puede encontrar una lista de términos que permiten visualizar este objeto dentro de la base de datos. Esto nos ayuda a pensar si esto es realmente así. Y así podemos ver si realmente nosotros estamos describiendo las cosas de la manera en que el visitante las puede encontrar. Una de las cosas que hice en 2009 fue ver qué hacían los chicos de las escuelas. Tomamos una silla de la colección. Teníamos la idea de que sería interesante ver los usos que se le podrían dar a un objeto como este. Pueden ver la manera, o queríamos determinar la manera en que los alumnos podían ver este mueble que era de los años 30. La mayor parte de los usos nos permiten seleccionar el texto. Aquí se pueden mostrar la mayor parte de los elementos del texto. Lo que muestra aquí es una serie de bitmaps, mapas de bits, de los contenidos que los chicos en edad escolar han utilizado tomando datos de la base de datos de nuestra colección. Esto permite registrar la manera en que usan el contenido los usuarios, la manera en que la gente trabaja con estos contenidos utilizando sus dispositivos. Esto es algo único del espacio digital, algo que no se puede hacer fuera del espacio digital.
Ahora hay empresas como Amazon y otras editoriales que están haciendo muchísimo análisis de las maneras, la cantidad de tiempo que la gente pasa visitando una página, la cantidad de veces que abren sus ebooks, este tipo de datos que generan cuando se utilizan productos digitales, y esto aumenta el valor para nosotros y nos permite desarrollar productos mejores. Además, todo lo que hacemos queda registrado, todo lo que hace el público queda registrado. Por lo tanto, hay una tensión entre la privacidad y la capacidad de la gente de crear productos con mejor diseño. Por supuesto que importa un montón quién esté registrando todo esto. Siempre sabemos que este tipo de registro, si lo hace un museo, es para bien, para hacer un producto mejor, no para otra cosa. Como les dije, esto cambia mucho cuando nos movemos al espacio de los celulares, de los teléfonos móviles, porque se está registrando lo que hacen las personas de manera visible. Aquí podemos ver la primera audioguía de nuestro museo. Esta audioguía, la primera audioguía de un museo, es de 1952. Tiene casi 60 años. Hace ya casi 60 años que los museos están utilizando audioguías y recientemente comenzamos a reunir grandes volúmenes de datos. Powerhouse ya hace bastante tiempo que tiene sitios móviles y estamos aumentando muchísimo la proporción de tráfico. Hay muchísimo tráfico de contenido web que pasa ahora a los dispositivos móviles. En el último año se cuadruplicó el tráfico a los móviles. De hecho, el dispositivo móvil va a ser la forma primaria en la cual los usuarios se van a relacionar con Internet y el contenido disponible en la web. Y obviamente hemos empezado a ver que la gente está trayendo sus dispositivos a nuestras galerías. Esto es algo que sucede con el iPad, por ejemplo. Lo interesante de esto es que no solamente estamos diseñando dispositivos portátiles, sino que estamos diseñando diferentes tamaños de dispositivos portátiles y también diferentes contextos de utilización. De repente tenemos que aprender a rastrear los usuarios de un dispositivo móvil que lo llevan en un bolsillo, no solamente cuando se encuentran presentes físicamente en la galería, sino también cuando están caminando por la ciudad. También tenemos que pensar en la forma como los chicos de las escuelas pueden estar utilizando tablets durante una excursión al museo, pero también cuando vuelven al aula. Todos estos dispositivos son extremadamente complicados y crean esta serie de desafíos que nosotros tenemos que pensar y de los cuales tenemos que aprender. Nos damos cuenta de que era importante que los visitantes al museo se dieran cuenta de que estaban estos datos disponibles digitalmente. Entonces aquí pueden ver que en la parte inferior de la referencia hay una dirección web que conecta al usuario a más información sobre el objeto que está expuesto en una determinada colección. Nosotros también hicimos algunos experimentos con archivos Q. Estos son hiperlinks físicos. Estas son cosas que uno puede escanear desde el teléfono y esto hacer link a una URL. Y esto lleva a la gente a los registros de una colección a través del dispositivo móvil. Pero hay algunos problemas con esto. En la nueva exposición, nosotros tenemos la exposición sobre encajes y
Nosotros armamos este archivo Q para que pudiera ser escaneado. Aquí pueden ver cómo está la referencia con el archivito Q en la parte inferior. Y de esa manera se puede acceder desde el dispositivo móvil a más información. Este es un video que muestra cómo funciona, cómo utilizar la aplicación móvil. La aplicación, el catálogo es gratuito. Se puede descargar desde Android, por ejemplo, dispositivos habilitados con Android. Lo que ocurre aquí es que uno está trabajando, uno está caminando por la exposición y bueno, uno puede mirar los objetos y uno puede ver, utilizar la cámara con la aplicación y de esa forma se puede hacer un escaneado del código QR para poder tener un poquito más información sobre este objeto, es decir, que es un catálogo dinámico. Esto es algo que funciona. Cada vez que alguien escanea uno de estos objetos, nosotros descubrimos, sabemos no solamente el objeto que fue escaneado, sino dónde está dentro del espacio de la exposición. Este es un mapa de calor, un mapa calorífico. Aquí pueden ver los visitantes del museo y en las distintas gradaciones del color representan diferentes cantidades o la cantidad de veces que fueron tomados o escaneados los objetos. Hay algunos objetos que no fueron escaneados para nada y otros que fueron escaneados mucho. Entonces nosotros que tenemos curiosidad de saber por qué existen estas diferencias. Aquí pueden ver cómo van cambiando los colores. Esto muestra la cantidad de tiempo que la gente que está portando teléfonos móviles se queda parada delante de un determinado objeto. Aquí estamos utilizando esta información para armar mapas de calor. Esto tiene en cuenta la cantidad de tiempo que dedica la gente dentro de diferentes porciones del espacio de exhibición. Lo interesante de esto es que es diferente de las formas más analógicas de medir esto. Por ejemplo, en el pasado se utilizaba el recuento como se hace en los cines, digamos, pero eran medidas poco exactas. También se podía medir el tiempo en el cual la gente se quedaba parada delante de un objeto, pero era muy impreciso. Esto, a diferencia de lo anterior, captura una gran cantidad de personas con mucha exactitud y esto lo que genera es una noción de cómo realizamos la exposición y podemos utilizar estos datos para poder tener un diseño mejor del espacio físico, pero también tenemos que pensar en cuando la gente quiere saber más o sobre un determinado objeto o mirarlo un poquito más, entonces quizás en ese caso sea necesario incorporarle algún cambio. A veces tiene que haber un cambio en el ordenamiento de los objetos, en el diseño de la exhibición. Esto nos plantea nuevas maneras en las cuales se pueden utilizar las herramientas digitales para poder empezar a repensar el diseño de una galería, repensar el diseño y el diseño estructural del espacio físico. Entonces, esto es un ejemplo del Museo Paul Getty. Voy a apagar el audio. El Museo Getty ha estado utilizando anteojos 3D y de esa manera, con estos anteojos 3D, se puede escanear algunos códigos con la cámara del teléfono móvil. Se puede reconocer, la cámara reconoce un espacio bidimensional y lo compara
con los que están presentes en la base de datos. Lo que es interesante en este sentido es que en forma similar a los archivos QR, que uno ve es simplemente una forma muy rápida de utilizar el dispositivo móvil del visitante para levantar más información sobre las obras. Entonces, esto nuevamente lanza la aplicación. Básicamente es una herramienta de búsqueda visual. Se utiliza la cámara para reconocimiento y se levantan los datos. Esto luego se puede guardar. Lo que es bastante fascinante y en forma similar a los archivos QR es que el Getty está recolectando datos sobre los objetos que se escanean con más frecuencia y también las cosas sobre las cuales la gente quiere aprender más. La semana pasada había un museo privado sobre arte antiguo y nuevo y se le daba a todos los visitantes un dispositivo móvil y la totalidad del museo utilizaba el dispositivo móvil como la única forma de aprender algo sobre el objeto. Es decir, no había ningún otro tipo de referencia que no fuera con el dispositivo móvil. Lo interesante es que el diseño del dispositivo en sí fue muy inteligente porque porque ya estaba equipado con programas como para saber dónde estaba el visitante ubicado dentro del edificio y darle el contenido adecuado con respecto al objeto que estaba mirando. También la información que daba era muy provocadora y alentaba el debate con los visitantes, los otros visitantes del museo en ese momento. Otra cosa interesante es que utilizando los datos disponibles en estos dispositivos, la cantidad de veces que la gente ve una obra en particular, este tipo de cosas sirve para determinar qué objetos se reemplazan dentro de la galería. El dueño de la galería puede incorporar al registro cambios, como por ejemplo no sacar cosas que le gustan a todo el mundo. Por lo general, por ejemplo, a veces se sacan obras de la exposición porque el público no las aprueba y a veces hay obras que pueden ser demasiado choqueantes y se utilizan los datos que devuelve el dispositivo móvil o la guía móvil como forma de informar sus elecciones curatoriales. Yo creo que esto es fascinante y que en el Powerhouse es una idea con la cual nosotros estamos luchando mucho. Entonces, algunos puntos en torno a esto es que es fundamental pensar sobre las cosas que uno quiere medir y testear cuando uno está diseñando proyectos y productos y muestras. Es necesario armar las herramientas de medición e incorporarlos al diseño de estos productos y espacios. Y por supuesto, hay que sacar ventaja de la idea de, eh, de que los dispositivos digitales están generando todos estos datos y esto simplifica muchísimas cosas y esto realmente tiene que ver con el hecho de crear nuevas experiencias y mejorar los procesos y los productos y mejorar la experiencia en la exhibición, en la muestra. Como yo dije anteriormente, es extremadamente importante que si uno está comprometido con el diseño
de experiencias más participativas. La naturaleza de las mismas va a ser fluida y tiene que haber un compromiso con el diseño y la medición, pero también tiene que haber un aprendizaje y la utilización de estos aprendizajes con las herramientas de medición para incorporar cambios interactivos. Esto produce resultados y cambia las nociones del visitante sobre qué es el museo, de qué se trata el museo y qué es lo que hace el museo. Esto es bastante detallado, entonces creo que tenemos un poquito más de tiempo, entonces quizás este sea un buen momento para hacer preguntas, porque hay muchas cosas sobre las que podemos hablar aquí que, que quizás se puedan aprovechar mejor en el contexto de la sesión de preguntas y respuestas. Okay. Le pregunto en Sure. inglés, en español, ¿no? Una pregunta, Seb, de qué manera, de qué manera hacen la medición eso de la presencia de visitantes a partir del calor o de los teléfonos celulares? ¿Hay un software especial? Yes, we're actually Sí, part of a research tenemos una especie de consorcio de investigación que utiliza Wi-Fi, la tecnología Wi-Fi, para registrar a los visitantes que se mueven en el espacio digital. La tecnología que estamos utilizando es la misma que se ha utilizado en los shoppings en los últimos 2 años y parece ser lo que se está usando en el diseño de los shoppings y también en museos. Es una tecnología bastante robusta en los espacios de los shoppings. Esto tiene que ver, por supuesto, con construir cajas de herramientas que se puedan utilizar. Lo que les puedo decir, lo que puedo ver ahora en mi sitio web, utilizando el Google Analytics, aquí en el Powerhouse Museum podemos decir que hay 19 personas. Se aplican las mismas metodologías del espacio web para las mediciones y se utilizan las mismas mediciones que se usan para medir visitantes en la web en el espacio físico. Es interesante empezar a ver esta fusión de las mediciones digitales en los espacios, incluso en espacios analógicos y físicos y no solo digitales. Aquí en el sitio web podemos ver desde dónde se está visitando el sitio web. En este momento, mientras hablo con ustedes, les puedo decir, hay gente en Santo Domingo, por ejemplo, que está conectado. Hay alguien en Buenos Aires. Probablemente alguno de los que están ahí en la sala está logueado a nuestro sitio web. Una vez más, es interesante la sensación. También da un poquito de miedo, debo decirlo. No me siento cómodo con esto, a menos que la gente sepa que esto está pasando, que este tipo de controles existen.
Queremos que los visitantes sepan que estas mediciones se están haciendo todo el tiempo. Esta es otra herramienta. Esta herramienta hace básicamente lo mismo. Nos muestra la cantidad de visitantes en el sitio web, lo que están haciendo. Y podemos ver en detalle qué han estado haciendo en nuestro sitio web, las páginas que visitaron, de dónde vienen. Esto nos permite ver la cantidad de personas que están activamente conectadas a nuestro sitio web ahora. Y si no son este tipo de herramientas, me puedo fijar en Facebook. Esta es la exposición de Harry Potter que vamos a tener, lo que les mostré ayer. Este tipo de herramientas que vienen envasadas, digamos, con la próxima exposición. La gente no necesariamente se siente cómoda con todo lo que se revela. Déjenme mostrarles un poco el insight, la información que podemos obtener. ¿Qué opina la gente? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué dicen de nuestros contenidos? ¿De dónde vienen? ¿Cuántos amigos tienen? ¿Cuánto alcance? ¿Cuántas personas en Facebook ven nuestra exposición o les gusta? Todo esto es accesible para el público. Imagínense lo que es accesible a nivel privado. Son herramientas gratuitas, mientras que las herramientas pagas nos dan datos mucho más granulares. Y eso da un poquito de miedo, como les decía. Me gustaría que amplíe el concepto de privacidad en el espacio digital, hablando de todos estos dispositivos. La privacidad, como dije antes, está siendo renegociada. Y está siendo renegociada porque el público cada vez tiene más conciencia de que este tipo de rastreos existen. Y es así como funcionan los espacios digitales. Cuando uno se conecta a contenidos en la web, la ubicación, los términos de la búsqueda, se registran. Todo eso se revela, incluso lo que uno mira. El volumen solía ser anónimo. El problema es que con los dispositivos móviles se sabe que es usted y no sencillamente una computadora que está en la escuela, en la casa o en la oficina donde uno trabaja, o una computadora de la universidad. Cuando se trata de algo móvil, uno sabe que es la que cada uno lleva en su bolsillo. Algo que es como una extensión de nuestro cuerpo físico. Ahí es lo que yo digo que me indica que vamos a ver muchas más preocupaciones con respecto a la privacidad. Vemos algunas empresas como Google que empiezan a darle a la gente la opción de que mantengan los datos de forma más anónima. Pero, por supuesto, esa parece ser la compensación por utilizar las herramientas digitales. Al utilizar herramientas digitales, estamos cambiando privacidad por acceso. Renunciamos a la privacidad a cambio del acceso. Y en realidad la gente a veces no tiene conciencia de cuánta privacidad está cediendo a cambio de ese acceso. Hay muchas herramientas que la gente utiliza para
ocultar su identidad en la web, pero como pueden ver, mucha gente no se oculta. Una de las cosas interesantes respecto del museo es que uno puede ver los términos de la búsqueda, pueden ver nuestra colección, puedo tomar esos términos de búsqueda y ver que hay 150 variantes distintas en nuestra colección. Después puedo hacer una visualización muy sencilla y puedo crear documentos en Word, por ejemplo. Este es una serie de palabras que se utilizaron para llegar a la colección de nuestro museo mediante el uso de Google. La gente utiliza muchísimo Powerhouse, por supuesto, Powerhouse Museum, Sydney, Australia, Harry Potter, por la exposición. Pero después vemos otros términos que utiliza la gente para llegar a nuestro sitio. Y esto revela otras cosas acerca de nuestra colección. Ayer yo hablaba de los usos y los usuarios que contribuyen etiquetas que son explícitas, que hacen referencia explícita a nuestra colección. Cuando alguien visita nuestro sitio utilizando una búsqueda, también está tagueando el contenido, asociando palabras con los registros sencillamente por utilizar el sitio web y Google. Incluso las personas que participan sin saber que están participando influyen en estos resultados. Quería saber cómo cambia el diseño de la información al ser utilizado el dispositivo móvil. Si cambia en algo, ¿cuáles son las características particulares de esa información? Cuando diseñamos para la mobile web, lo que mirábamos era los usos, por qué la gente, el contexto de uso era lo que nos interesaba. Lo que les voy a mostrar acá es una herramienta muy sencilla que utilizamos, no en el sitio móvil, sino en el sitio online para los usuarios de desktops. Lo que esto les muestra es un mapa de clics del último mes, mouse clicks, cuántos clics se hicieron. Aquí donde ven estos puntos calientes es donde hubo más cantidad de clics. La gente empieza a cliquear aquí. La gente ha estado utilizando la búsqueda aquí. Y están todas estas cosas para las que utilizamos una serie de herramientas para ver las interacciones de la gente con nuestro sitio y para compararlas con comparamos con lo que nosotros esperábamos, preveíamos que la gente hiciera. Pero al diseñar sitios para móviles y contenidos para móviles, estamos viendo las interacciones. En el móvil utilizamos una herramienta llamada Flurry para rastrear las interacciones individuales. Es así como establecemos una serie de interacciones. Nos logueamos aquí, vamos a ver si lo logro. Espero que me deje entrar. No, eso está muy mal. Probemos con esta. Parece que sí. Esperemos que sí.
Aquí vemos los mismos herramientas de medición. Aquí podemos ver la versión para iPhone, la de Android. Aquí una vez más podemos ver en el dispositivo móvil los usuarios por tiempo, la cantidad de tiempo que pasa cada uno allí, el contenido que miran los usuarios, la frecuencia de uso. Aquí podemos ver cuántos días le lleva a la gente relanzar la aplicación, la cantidad de personas que la utilizan una única vez. Está bien si estamos haciendo una aplicación que se va a utilizar dentro de la galería, pero no está bueno si es una aplicación que se debe usar muchas veces. Nosotros tenemos una planificación de eventos para las vacaciones de las escuelas. Sería un fracaso que la gente lo utilizara una sola vez. Una de las cosas que hemos hecho con Lovelace fue ver un análisis. Fíjense lo que ven en pantalla. Vemos los objetos dentro de la exposición. Cada vez que los escaneamos, la aplicación reporta cuáles fueron escaneados y cuándo. Y podemos ver abajo también que no necesariamente han sido escaneados para verlos. Por ejemplo, este objeto fue visto tantas veces. A ver, pero no ha sido escaneado. Puedo entonces obtener así datos extra haciendo clic. Esto nos dice qué días se escanean determinados objetos. Y aquí tenemos una serie de gráficos. Y esto aparecerá en el plan de la exposición. Todo esto está en mi blog. Lo pueden ver. Aquí les puedo mostrar los objetos. Esto está... No lo encuentro. A ver, esperen que haga una búsqueda, perdón. Lo que podemos ver aquí, este es el plano de la exposición. Lo que hice aquí es transponer los datos de Flurry, que me dio esto. Esto lo puse aquí con el mapa, sobre el mapa de la exposición. Y aquí podemos ver dónde y qué escanea la gente. Estoy presentando los datos para que sean comprensibles para la gente a los que se los queremos comunicar. Entonces, los diseñadores y curadores se preguntan por qué este objeto tuvo tantos escaneos QR y no pasó nada más en esa sala. Por eso los curadores se empiezan a preguntar por qué sucede esto y se ponen a pensar y ahora hacemos modificaciones aquí y vemos cuáles son los objetos vecinos para tratar de determinar por qué se escanea tanto sobre este. Se puede llegar a hacer entonces un análisis muy interesante. Para nosotros,
Han sido datos muy interesantes. Nos permiten mejorar la aplicación para móviles y nos permiten mejorar la exposición. Seb, Seb, quiero agradecerte en nombre del público. Tus presentaciones fueron excelentes. Estamos muy agradecidos. Sabemos que para vos es muy tarde. ¿Qué hora es ahí? ¿Qué hora es en Sydney? 1:30. Muchísimas gracias. Un aplauso para Seb Chan. Thanks a lot. And I'm sorry that Muchísimas gracias. Y lamento que hoy haya sido más técnico de lo que esperaban, pero gran parte de lo que les presenté es así. Estamos hablando en un contexto técnico. Thank you. Bye-bye.